Buenas tardes, noches a todos. En primer lugar, daros la bienvenida a todos los que hoy nos acompañáis aquí. Os agradezco en nombre de la Hermandad y en el mío propio vuestra presencia en este nuevo acto conmemorativo del 50 aniversario de la llegada del Santo en Tierra Pedrera. Como ya sabéis, este año hemos programado una serie de actos, de los cuales ya se han celebrado dos. El primero de ellos fue en el mes de febrero, en la caseta, donde presentamos el logo y el lema del 50 aniversario. El lema que dio nombre a la marcha, que este año estrenaba nuestra banda de cornetas y tambores de la Esperanza. Yo creo que también ha sido positivo porque en todos los conciertos donde la banda está este año, pues en los conciertos se explica cada marcha, quién es el autor, a quién va a dedicar, y entonces ha hecho también que el nombre de la hermandad y nuestro Cristo pues se dé un poquito más a conocer. En ese mismo acto también finalizó con la presentación del cartel del 50 aniversario, que lo realizó Salberto Jiménez, que también tendremos la suerte de, en un próximo acto que tenemos programado, de una conferencia igual que la de hoy, también contaremos con él para que va a participar. El segundo acto fue hace poco, fue organizado por el Grupo Joven de la Hermandad, y se trató de una convivencia entre los grupos jóvenes de aquí de Pedrera, de las hermandades de Pedrera, y en él pues expusieron un vídeo dedicado al Santo Entierro. Luego cada hermandad explicó, cada grupo explicó la historia de su hermandad, e incluso se animaron a hacer unos juegos y una merienda. Ahora nos encontramos en el tercer acto, que como ya se hiciera en el año 2014, contamos con la presencia de Enrique Priego, ¿vale? El acto tiene como nombre María Magdalena y se va a tratar, bueno, María Magdalena sabemos que fue una de las personas que siguió, que estuvo con Jesús, sobre todo en los momentos más duros. Al final fue de las primeras personas en recibir la noticia de que había resucitado. Sin embargo, la imagen que se ha dado de ella a lo largo de la historia, pues no es la que verdaderamente es. De modo que va a tratar un poco de dignificar su imagen, ¿vale? Y explicarnos un poco la historia de ella, de María Magdalena. Sin más, le doy paso a Enrique y espero que disfrutéis de la conferencia. Bueno, buenas noches, y agradecerle a la hermandad el que me haya dado la oportunidad de hablar de este personaje tan importante en el cristianismo. A lo largo de la charla, salvo algunas citas del Evangelio, no voy a dar citas porque hay algunas afirmaciones que yo las asumo, y sobre todo porque citar de dónde están tomadas pues resulta siempre un poco penoso. La información que se tienen en los libros canónicos, los evangelios canónicos, acerca de María Magdalena son escasos, porque fundamentalmente se parte de la cita que hay en los 4 evangelistas, y está citada María Magdalena en cinco hechos diferentes. A nosotros el hecho fundamental que nos convoca es la presencia de María Magdalena en los últimos momentos de la vida de Jesús, ya que estamos conmemorando los 50 años de la presencia de la imagen del Cristo yacente. Parece ser que vino
un mes y pico antes que vine yo a Pedrera, o sea que somos del mismo tiempo en cuanto a la instancia de la imagen y la mía aquí en el pueblo. De la anterior imagen del Cristo yacente no tenemos ningún recuerdo gráfico, por eso sería interesante que si alguien la tuviera, pues parece ser que no se ha conseguido, lo cual es bastante raro, pero en fin, sería interesante que para la historia se pudiera tener esa imagen, alguna foto del Cristo yacente anterior. Los evangelios de Lucas, Mateo, Marco y Juan hacen referencia a la presencia de una mujer, María Magdalena, pero no solo ella, sino que también hay otras mujeres que aparecen sobre todo en los momentos últimos de la vida de Jesús, cercana ya a su muerte, y sobre todo en el momento del enterramiento, que parece ser que no fue en un lugar lejano al sitio donde mataron a Jesús de Nazaret. Los evangelistas, ninguno de ellos, hacen referencia al tiempo que pudo durar el traslado desde el Calvario al sepulcro, en donde aparecen María Magdalena, María de Nazaret, la madre de Jesús, María, la madre de Santiago y Juan. De acuerdo con el evangelista Lucas, no podemos nunca olvidar que el evangelista Lucas no fue testigo cercano a la vida de Jesús. El evangelista Lucas nos va a transmitir lo que él ha escuchado acerca de aquellos que vivieron la vida de Jesús, los 3 años y pico que pudo durar su vida pública. Pero él, y sin embargo es él incluso el que más nos habla de la infancia de Jesús. Por tanto, él recoge lo que la comunidad primitiva iba transmitiéndose de boca en boca. Él fue discípulo de San Pedro y discípulo de San Pablo. Por tanto, él no fue testigo presencial de ninguna de las cosas que nos va a narrar. Él es el que nos cuenta, pues, la presencia de María Magdalena en los momentos del enterramiento. Y de acuerdo con su evangelio, dice que María Magdalena alojó y proveyó materialmente a Jesús y a los discípulos de Jesús durante su predicación, no en toda su acción, sino sobre todo en Galilea. Dice el evangelista Lucas que Jesús comenzó a recorrer las ciudades y las aldeas proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Con él iban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. De acuerdo con los evangelios de Marco, de Mateo y de Juan, María Magdalena estuvo presente en la crucifixión de Jesús. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Juan y Salomé compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro y iban diciéndose: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Ya que la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien se dieron cuenta de que la piedra estaba corrida y al entrar en el sepulcro
vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado y se asustaron. No se asusten, le dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan y le digan a sus discípulos y a Pedro que Jesús va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Las mujeres, temblorosas y desconcertadas, salieron huyendo del sepulcro, pero no le dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que ha dicho anteriormente que había expulsado, ha dicho el Evangelio Lucas, que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con Jesús que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no la creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Ellos sí volvieron y avisaron a los demás, pero tampoco le creyeron. Por último, se le apareció Jesús a los 11 y entonces sí le creyeron. Lo más seguro es que Magdalena estuviera presente en la sepultura y que viera donde habían depositado a Jesús. Siguiendo a Lucas, nos dice que al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea que se llamaba José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentadas María Magdalena y la otra María. El evangelista Marcos también remacha esa idea. Lo menciona a María Magdalena junto a María, la madre de Jesús. Perdón, no junto a María, la madre de Jesús, no, junto a María, la madre de Santiago y de Juan. María Magdalena fue, por tanto, la primera testigo de la resurrección, que se nos dice por activa y por pasiva en los últimos momentos de los evangelios que ella estuvo allí presente. Ella le comunicó a Pedro la noticia de la resurrección, pero no le creyó. Y el evangelista Juan también la cita como testigo en la resurrección de Jesús. La conocemos a esta María como María de Magdala. ¿Quién era esta mujer? ¿Quién era esta María Magdalena? En el mundo judío donde Jesús vivió, el nombre que se le otorgaba a una persona era algo importante. De alguna manera, pues ahora también le ponemos a nuestros niños, a nuestras niñas, el personaje para nosotros importante que salen en las novelas o que salen en los musicales. Para nosotros es importante, pero entonces la importancia no era por ahí, sino era por el sitio de donde provenía o por la relación que tenía con algún personaje importante en la vida de aquella gente. El nombre era como un programa de vida. La familia escogían el nombre de sus hijos sabiendo que esa palabra definiría su vida y también su carácter. Para precisar la designación de los individuos, se le añadía a su nombre el nombre del padre o el de la ciudad o del pueblo donde había nacido o en la que había vivido, y en ocasiones hasta se le añadía la profesión o la dedicación que había tenido fundamentalmente el padre.
María de Magdala fue un personaje histórico, real, aunque de ella se conoce relativamente poco. La Magdalena se llamaba María como la madre de Jesús y como una de las hermanas de Lázaro, pero el nombre de María es un nombre poco común en la Biblia. Solo, aparte de las Marías del Evangelio, solo existe una mujer con ese nombre en toda la Biblia, que es la hermana de Moisés. Por eso resulta difícil de explicar que en tiempo de Jesús y en un ámbito geográfico tan pequeño hubiera tantas mujeres que se llamaran María. Pero la explicación puede ser que ese nombre se lo dieran precisamente los evangelistas al hablar de ella, porque tiene un significado. María significa la amada de Dios. Por tanto, ellos, cuando empiezan a escribir, parece que identifican a aquellas personas por su trayectoria, por su comportamiento, como la amada de Dios. Y por eso le ponen ese nombre. El evangelista San Mateo recalca la presencia de María Magdalena, haciendo referencia a otras mujeres, a las que no nombra. María era una mujer judía y de Galilea, de la ciudad de Magdala. Magdala era una ciudad situada en la orilla del mar de Galilea, o el mar de Galilea también se llama el lago Tiberíade. Está situada a una jornada de camino desde Nazaret. Magdala pertenecía a la región de Dalmanauta, lugar que Jesús visitó con frecuencia. El nombre hebreo es Magdala y según la historia era un lugar importante para la pesca, a pesar de ser un mar interior. Era conocida tanto en el mundo romano como en el mundo griego de aquella época. Magdala es el lugar de nacimiento de María Magdalena, que está a 7 kilómetros de Cafarnaúm, donde tuvo su residencia Jesús de Nazaret durante el tiempo que duró su actividad pública. En las excavaciones que se llevan a cabo actualmente, sobre todo en los años últimos, en el 2009, descubrieron que había una importante sinagoga. Por eso tiene sentido la visita frecuente que Jesús hacía a aquella región. Por los datos que se tienen, como he dicho anteriormente, era un sitio donde se traficaba mucho con el pescado, fundamentalmente se surtía a Jerusalén, muchas cantidades de pescado eran trasladadas a Jerusalén durante la fiesta judía, ya que allí se reunían multitudes de personas. Parece ser que ya ellos usaban la conserva y barriles llenos de pescado, los llevaban a través de los países del Mediterráneo. María Magdalena figura para el mito, para la leyenda, pero también para la historia. Y también es como una especie de icono para la emancipación de las mujeres. A María Magdalena apelan tanto movimientos feministas laicos como las teologías desde la perspectiva del género, que la consideran a ella como algo fundamental, como un eslabón fundamental
en la construcción de una sociedad igualitaria y respetuosa de la diferencia. María Magdalena, lo veremos después, pertenece a la raza de las pioneras, de las que van abriendo camino. Ella ha ido por delante, ha talado árboles, ha barrenado rocas y ha construido puentes para eliminar las barreras que existían entre el sexo masculino y femenino, y ella ha ido abriendo camino para las que van llegando tras ella. Las mujeres fueron las primeras personas que vivieron la experiencia de la resurrección de Jesús, mientras que los varones, los discípulos, se mostraron desde el principio incrédulos. Esta es la experiencia que dio origen a la Iglesia cristiana. Jesús ha resucitado, por lo tanto, todo lo que Él venía haciendo tiene sentido, y a partir del principio ese de la resurrección de Jesús se fueron construyendo los pilares de la Iglesia. Sin aquellas mujeres, posiblemente la Iglesia sería distinta. No pocas de las dirigentes de las comunidades fundadas por Pablo de Tarso fueron mujeres. Conforme al principio que él mismo estableció, cuando dice que ya no hay más judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni hembra. Ese es un principio que él estableció. Después apuntaremos algunas cosas para decir que en la práctica, pues como siempre, los seres humanos no somos consecuentes. Y esas afirmaciones, hay momentos puntuales en los que lo de la igualdad él mismo se la salta. Pronto cambiaron las cosas. Pedro, que sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia, los demás discípulos y los sucesores, Papa y los obispos, se apropiaron de todo aquello, se hicieron con el bastón de mando, que nada tenía que ver con el cayado de pastor para apacentar las ovejas. Mientras que a las mujeres, que fueron las primeras testigos de la resurrección de Jesús, se le impuso el velo, se le impuso el silencio, se le impuso la clausura monacal o la clausura doméstica, en donde poco o nada tenían que decir. Esto empezó cuando las iglesias dejaron de ser comunidades domésticas, pequeños grupos que se reunían, y cuando aquello ya tomó una dimensión tan grande que se convirtió ya en grupos pequeños, de iglesias domésticas, se convirtieron en instituciones públicas. Desde los orígenes del cristianismo se tejió en torno a María Magdalena una túpida red de fábula cuya intención parecía ser la de ocultar su verdadera identidad y quizás también la de rebajar el papel fundamental que ella debió tener en la fundación de la religión cristiana. Posiblemente esta situación fue la que dio lugar a que sin ningún fundamento histórico ni bíblico se proclamó la condición de que María era una puta, de que María Magdalena era una prostituta. No hay ningún fundamento. Porque cuando Lucas habla de los 7 demonios que Jesús expulsó de ella, no sabemos qué clase de demonio era. Sobre todo teniendo en cuenta que él no era testigo, sino que él ha recogido lo que venían diciendo. Por tanto, a María le achacan lo de prostituta.
que era una mujer poseída por demonios impuros. Se fomentó la idea de mujer pecadora, arrepentida y penitente. No sé si veréis algunas de las imágenes donde los artistas nos la han presentado a María como que está haciendo la calle, en algunos momentos de las imágenes que hay publicadas, sobre todo pintura. Posiblemente el silencio a la que postergaron a María y a aquel grupo de mujeres fue lo que dio lugar a que más tardíamente pues se viera, si no la han ponderado, si no le han dado un lugar, posiblemente sería por algo de estas 3 o 4 acusaciones que he enumerado. La figura de María Magdalena ha permanecido tan oculta por distintas razones que ha generado confusión y desorientación. Se la llegó a considerar incluso como la patrona y la protectora de los prostíbulos, de las casas de mujeres pecadoras, de los vendedores de perfume, de las peluqueras e incluso de los zapateros, todo para ella. Pero María Magdalena, la mujer más nombrada en los evangelios, no fue prostituta ni estuvo poseída por demonios impuros. Bueno, ya lo último que han sacado es que María se casó con Jesús, que por lo visto hay por ahí una película en donde nos narran, pero partiendo de los textos del Evangelio, de los Evangelios, no hay ninguna base para sacar ninguna de esas conclusiones. ¿Por qué los Evangelios del Nuevo Testamento hablan tan poco sobre María Magdalena? Es claro que los Evangelios muestran rastros de una alta estima por ella, pero también de una decisión de reducir la importancia de su papel, posiblemente por ser mujer. Esto se confirma con la exclusión de las mujeres en la consideración del apostolado. En el relato de Lucas, al principio de los Hechos de los Apóstoles, cuando se han reunido para elegir el vacío que había dejado el Judas, pues Lucas nos los narra así de esta manera. Es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Contradicción clara. La resurrección, la primera testigo fue María Magdalena, pero están buscando al macho. María Magdalena fue marginada desde los primeros siglos del cristianismo. Ella fue relegada al olvido. También se rebajó o se tergiversó su importancia en la iglesia primitiva e incluso se ignoró el papel decisivo que ella había tenido en la difusión de la resurrección de Jesús. La Iglesia de Jesús se convirtió en una institución jerárquica, completamente masculina, y una persona de la importancia de María de Magdala fue calumniada y rebajada para restarle todo el mérito y la importancia que ella se ganó como discípula directa de Jesús. El grupo de mujeres que siguieron a Jesús hasta el Calvario fueron teóricamente las cristianas más antiguas. En principio ellas no dependieron de Pedro ni de ninguno de los demás discípulos, sino que ellas salieron como cristianas autónomas. No se puede hablar de potestad o de dominio de Pedro sobre ellas. Ellas parece ser que vivían su vida sin tenerle, lo hemos visto cuando se reúnen para elegir al sucesor de Judas. Para nada cuentan ellas. En vista de todo lo anterior podemos decir que al inicio del cristianismo la Iglesia tuvo varios puntos de partida y no solo el que propugnaron Pedro y los apóstoles varones.
junto a este principio masculino de cristianismo, hubo una corriente eminentemente femenina liderada por María Magdalena y por las otras mujeres. Para entender este comportamiento de los varones con respecto a las mujeres que intervinieron en la vida de Jesús, hay que tener presente la situación de las mujeres judías en tiempos de Jesús. Por eso vamos ahora a fijarnos en el papel que la mujer tenía en tiempos de Jesús, porque María era una mujer más, por tanto ella no se puso liberar de aquella sociedad que a la mujer le tenía asignado su rol propio. Para conocer el destacado papel de María Magdalena, el papel que ella desempeñó a lo largo de la vida de Jesús, es necesario conocer primero la posición que la mujer ocupaba en la sociedad de Israel de aquella época. ¿Qué rango tenían las mujeres judías tradicionales y la diferencia entre estas mujeres y las mujeres que, aun viviendo en la misma época y estando mezcladas con las judías, tenían otra cultura y otra libertad de movimiento, como es el caso de las mujeres Galilea? Las mujeres de Galilea, aunque eran judías, pero por el hecho de vivir en aquella región, parece que eran más liberales, tenían otro planteamiento de la vida. A las mujeres judías se les prohibía estudiar, salvo muy contadas excepciones. Su lugar, por eso decimos que María, la madre de Jesús, posiblemente no sabía leer. Posiblemente no sabía leer. Las oraciones que se sabía eran de oída, posiblemente, porque las limitaciones que tenían las mujeres eran bastante fuertes. El lugar de la mujer judía era el hogar y siempre debían mantener la cabeza cubierta con el manto para ríase de lo que tienen las moras. Aquellas mujeres primeras tenían su cabeza cubierta. Para el historiador judío Flavio Josefo, la mujer judía era inferior al hombre en todos los sentidos. En el templo no podía pasar del vestíbulo y en la sinagoga nunca podía tomar la palabra. No podía leer en público las escrituras. Bueno, nosotros empezamos a que las mujeres leyeran en la iglesia antes de ayer. Antes no podían leer las mujeres. Y todavía en algunos sitios, algunos observantes de eso le ponen muchas pegas a que las mujeres lean. O sea que eso no está. La mujer adúltera es la que estaba con un hombre, ¿no? Pues era la mujer a la que condenaban a muerte. El macho no pasaba nada. Bueno, la mujer, por tanto, y la muerte es por la lapidación, que era todo el mundo tirándole piedras, una piedra, otra piedra, otra piedra, hasta que la cubrían. Desgraciadamente, esta manera de ejecutar a la gente existe todavía en algunos países. La palabra de la mujer no tenía ningún valor. Su testimonio no era válido en ningún momento, ni en los juicios. En el Nuevo Testamento, a pesar de lo que decíamos antes de Pablo, en su carta primera a los Corintios, ordena a las mujeres que se callen en las asambleas, ya que no les está permitido tomar la palabra, puesto que ello era indecoroso. Y también Pablo, en la carta que estamos leyendo ahora a Timoteo, le ordena a las mujeres a no enseñarla ni a dominar al hombre, sino que se mantengan en silencio con toda sumisión. El que decía antes, no hay judío, ni esclavo, ni macho, ni hembra, ¿verdad? Pues más tarde llegará a ordenar esto. Más tardíamente, bueno, más o menos en la misma época, un filósofo griego, Aristóteles, afirmaba que la mujer
posee una naturaleza defectuosa e inferior. Y Cicerón, ese era romano, dijo que si no existieran las mujeres, los hombres podrían hablar con Dios. Las mujeres eran obstáculos para que pudieran hablar con Dios. Esta apreciación hacia la mujer no solo fue en la época de Jesús, sino que más tardíamente un santo, San Agustín, decía que la mujer es un animal que se complace con mirarse al espejo. Santo Tomás, mucho más tardío, este era un teólogo dominico que seguía la filosofía de Aristóteles, llegó a afirmar que era dudoso que la mujer tuviera alma. Yo me planteo muchas veces cómo es posible que de la relación que Jesús tuvo con las mujeres, cómo es posible que a lo largo de la historia de la Iglesia haya habido gente, incluso santos, que hayan tenido esta visión y esta opinión de las mujeres cuando Jesús y aquellas mujeres rompieron con los esquemas de aquella sociedad. La devaluación de la mujer era un hecho establecido por la ley de Moisés y por la cultura judía, a quien no se le concedía una especial relevancia ni social, ni política, ni intelectual. Por ello, era que todo judío diera gracias a Dios cada día por no haberlo hecho mujer. La confirmación del Evangelio a todo lo anterior que hemos expuesto se puede deducir del hecho de que tras la muerte de Jesús, los apóstoles ya no aparezcan seguidos por las mujeres como acostumbraban a hacerlo cuando Jesús estaba con ellos. Posiblemente ellos no entendieron o no llegaron a comprender en toda su extensión aquel modo de actuación de Jesús, aunque ellos lo respetaron mientras Jesús vivía. La posición de la mujer se ceñía al hogar y a la procreación. Un matrimonio judío sin hijos era una maldición. La felicidad era traer hijos al mundo. Cuidado, pero traer hijas era una desgracia. Qué contradicción, ¿verdad? Si no hay hija, ¿cómo van a traer hijos? Bueno, pues tenían ese planteamiento. Se alegra que las mujeres judías, no se alegra, sino que alegaban, que ponían como argumento que las mujeres judías procedentes de Galilea eran más libres, lo hemos dicho anteriormente, las mujeres de Galilea eran más libres que las mujeres de Judea. Galilea servía como contrapunto a las ideas de Judea. En Galilea el pueblo era diferente, no solo en el aspecto físico y en su lengua, sino también en sus ideas, en sus sueños, en sus ideales, en su modo de vivir. Todo ello explicaría que las judías procedentes de Galilea hubiesen conseguido algunos márgenes de libertad y fueran más abiertas a las nuevas ideas de Jesús, que también era galileo. Aquellas mujeres que acompañaban a Jesús en Galilea casi nunca le siguieron a Jerusalén. Jerusalén era otra cosa. Es verdad que después al final estuvieron, pero pocos fueron. En Jerusalén las costumbres eran más conservadoras, las leyes judías eran más estrictas. Galilea era más permeable a otras culturas extranjeras, sobre todo a la griega. Por ello, María Magdalena, que procedía de Galilea según los evangelios, era una mujer formada en un judaísmo más abierto y tolerante. Este doble punto de partida debería ser un rasgo y un dato que no
renunciara la Iglesia, aunque posteriormente lo hayan silenciado hasta hace poco tiempo, dejando en la penumbra la situación de las mujeres que en aquel entonces seguían y servían a Jesús. Si pensásemos en la labor de las mujeres que acompañaban a Jesús a lo largo de su ministerio y sobre todo si analizamos las distintas reacciones de las mujeres y de los apóstoles durante y después de la crucifixión, podemos afirmar sin ningún temor que sin ellas posiblemente el cristianismo sería otra cosa. La resurrección de Cristo, el ser testigo, el testimonio de la resurrección de Cristo, se la debemos a aquellas mujeres. Esta afirmación, aunque fuerte en sí misma, es algo que no debemos olvidar, porque es fundamental. Sin María Magdalena, sin las demás mujeres, posiblemente no existiría la Iglesia como tal, ya que los apóstoles, los varones, ya habían desistido, atemorizados y desilusionados al constatar la persecución judía y la romana, así como la muerte violenta y prematura de Jesús, quien le había prometido un nuevo reino en el cual ellos ya estaban disputando los mejores puestos. Todos huyeron y se escondieron. En la cruz solamente estaba Juan. Sin María Magdalena, que les convenció de que Jesús estaba vivo, es impredecible pronosticar qué habría podido ocurrir y en qué había quedado el cristianismo. Posiblemente, si no se hubiera relegado y anulado la función de las mujeres en el cristianismo primitivo, la Iglesia sería menos seguidora de Aristóteles, pero tendría más profundización en lo que Jesús nos transmitió con su vida, con su muerte y con su resurrección. Desde el principio, María Magdalena aparecía no como un apóstol más, sino como el apóstol de los apóstoles. Ella fue la que comunica a los demás y le costó trabajo convencerlo de que Jesús había resucitado, de tal manera que ellos no creyeron hasta que Jesús no se les presentó. Para nada le hicieron caso. Algunos santos, el panorama que ponía yo era un poquito cuando citaba a Aristóteles, a Cicerón, o cuando citaba a San Agustín, pero no todos eran así, no todo era el ambiente que se vivía. De tal manera que hay un santo, San Hipólito, que afirma de María Magdalena distinto de lo que decía Agustín. Hay una abad de Montecassino que ellos veían a María Magdalena como el símbolo de la Iglesia abierta, no de la Iglesia judía a la que pertenecían todos los apóstoles. María Magdalena, por pertenecer a aquella región a la que pertenecía Jesús, tenía un talante más abierto que el resto de los varones seguidores de Jesús. También la Iglesia oriental desde el principio consideró a María Magdalena como el primero de los apóstoles y la veneraba como santa. Teóricamente, la Iglesia nunca negó que María Magdalena fue la enviada por Jesucristo para dar la buena nueva de la resurrección a los apóstoles varones. Sin embargo, eso se fue diluyendo con el tiempo y la vieron como algo simbólico y carente de poder. A partir del siglo IV, cuando el cristianismo deja de ser perseguido y sale de la oscuridad de las catacumbas para convertirse en la religión del Imperio Romano,
por medio del emperador Constantino, pues es cuando ya la mujer en la Iglesia poco o nada tiene que hacer. Para arrebatarle a María Magdalena su papel original como uno de los pilares en la fundación de la nueva religión, se la convierte en la pecadora arrepentida, en la que fue prostituta a la que Jesús perdonó sus pecados de sexo y de la que había arrojado los 7 demonios impuros de la que nos habla Lucas, que no fue testigo de nada, solo transmitió lo que había escuchado de los demás. Se le adjudicó el dudoso honor de ser la patrona de las putas. Y así fue como la Iglesia, en los primeros siglos del cristianismo, rebajó y humilló la importancia decisiva que tuvo María Magdalena. La estuvo considerando en la liturgia de su festividad, el 22 de julio de cada año. Y esto hasta hace 60 años fue así. Pero he aquí que llega un concilio, Vaticano II, y gracias a los entendidos en Sagrada Escritura, gracias a los teólogos de aquella fecha, el Concilio Vaticano II devolvió a María Magdalena su verdadera identidad. Desde entonces se cambiaron los textos litúrgicos, hasta los textos litúrgicos, o sea, los textos que se leían en la misa, se cambiaron. Y entonces se le hace referencia que María Magdalena estaba al pie de la cruz de Jesús. Los textos de Juan, en los que María Magdalena aparece no ya como la ex prostituta, que nunca lo fue, sino como el primer testigo ocular de la resurrección de Jesús y la primera anunciadora de la resurrección de Jesús a los demás discípulos, a los demás apóstoles. Muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, tras este rato en el que Enrique nos ha ayudado un poco a conocer más la persona de María Magdalena, la verdadera mente que debería de haber sido y la situación de las mujeres en esa época y bueno, actualmente yo creo que todavía nos falta mucho por mejorar en ese aspecto de igualdad. La hermandad quiere tener un detalle con Enrique este año por contar con él en un nuevo acto y sobre todo por trabajar con nosotros codo con codo en la planificación de todos los actos de este año. Aprovechando también la ocasión que coincide el aniversario con el suyo de la llegada a Pedrera, nuestro hermano mayor Modesto te va a dar un pequeño agradecimiento por todo, por tu trayectoria aquí y sobre todo por tu comportamiento con nosotros. Bueno, eso no estaba previsto, ¿eh? Nos vemos, ¿no? Claro, si queréis preguntarme algo y lo puedo responder sobre el tema, aunque hay previsto otra cosa y el tiempo es limitado, ¿verdad? No que haga falta. Bueno, enséñalo así si quieres. Es lo de aquí, lo de la foto, por si quieres enseñarlo. Que es lo de aquí, lo de la foto, si quieres enseñarlo así. Una tablet. Una tablet me han regalado. Muchas gracias. Bueno, los que normalmente me escucháis sabéis que yo soy un defensor de la presencia de la mujer en la vida de Jesús de Nazaret, que rompía los esquemas
y que desgraciadamente a lo largo de la historia de la Iglesia, pues aquella relación amigable, fraterna, de igualdad de verdad que tuvo Jesús con las mujeres y las mujeres aquellas con Jesús, sin embargo se ha ido perdiendo. Todavía se está reivindicando tantas cosas acerca del trabajo y la acción de las mujeres. Yo tengo una imagen terrible, supongo que algunos de vosotros también, cuando un papa vino a España a consagrar una catedral en Barcelona, me parece que fue, y todos ellos estaban muy bien vestidos, haciendo su liturgia y su eso, y salieron dos monjas porque consagraron un altar, y a la consagración del altar se le echa un aceite y demás. Bueno, pues las mujeres en aquella celebración, la única intervención que tuvieron fueron que salieron dos monjas a limpiar el altar. Claro, eso en mucha gente produjo una reacción nefasta contra los dirigentes, porque la mujer no debe estar solo para limpiar la iglesia, que también debemos limpiarla entre todos porque todos la ensuciamos. Pero aquello fue una imagen impactante en donde se vio claramente el lugar que todavía tiene la mujer en la iglesia como institución, como jerarquía y demás. El penúltimo acto será el 23 de noviembre, que tendremos una nueva conferencia aquí en el teatro. En esta ocasión contaremos con 3 personas que lo que hablarán es de la historia de las hechuras del Santo Entierro. Las personas serán la historiadora y paisana Adela Tudillo. Ese es el cartel, como podéis ver, ¿vale? También nos acompañará Fernando Murciano, que fue discípulo de Jesús Santo. Ese es el autor de la... La persona que hizo las hechuras del Santo Entierro. Contaremos, como ya he dicho, con la presencia de Fernando, que es discípulo de Jesús Santo, y como dije al principio del acto, también con la presencia de José Alberto, que lo tenemos aquí presente ahora mismo, que es alumno de Fernando. Y ya para finalizar los actos del 50 aniversario, estamos organizando una marcha a pie por el término de aquí municipal de Pedrera, que en colaboración con Caritas. Ya a través de las redes sociales y del boca a boca iremos dando un poco más de información. Eso en un principio estaba programado para el 1 de diciembre. Bueno, con esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado y de nuevo agradecer vuestra presencia. Buenas noches.